habla acerca de las cuestiones del campo. Está con nosotros en la mañana. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Abelardo, Daniel? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Muy Bien, bien por realmente acá. bien. No nos hemos visto en este año, así que sea un buen año de trabajo y de actividad para vos. Igualmente para ustedes, igualmente. Muchas gracias. Eh, bueno, complicado lo que tiene que ver con, los escuchaba recién, ¿no? Con las altas temperaturas, el clima complicado que tenemos y la gran sequía que padece el país y bueno, puntualmente la provincia de Entre Ríos. Es una situación muy compleja, esta que se está atravesando por tercer año consecutivo, que tenemos de efecto climático Niña. Así que bueno, acá estamos para la pregunta que ustedes quieran, Las chicos. preguntas tienen que ver primero por la preocupación, ¿no? Y después para que nos digas, porque claro, en la ciudad, en el turismo, a nosotros no nos hace mella que no llueva. De hecho, para los turistas que vienen a visitar nuestras playas, mejor todavía que no llueva y que haya muchísimo sol. Pero después tenemos una provincia productiva, sobre todo la cuestión agropecuaria, que necesita de la humedad de los suelos. ¿Cuál es la consecuencia de esta sequía que, como dice en la pantalla, no se registra una sequía así en más de medio siglo? ¿Cuál es la consecuencia para el campo? Bueno, la consecuencia para el campo es gravísima, chicos, es muy grave. El productor va a llegar al invierno muy complicado porque no ha podido hacer reservas, porque es muy malo el estado del maíz. Por ejemplo, en este momento, bueno, lo que es el maíz, estamos hablando de casi un 96% de daño ha causado esta falta de agua o de lluvia para los maíces. El estado de la soja también, el 51% de la soja actual está en estado regular a malo, podríamos decir. Es decir, hay chances de que la mitad de la soja mejore, pero tendrían que venir lluvias en el corto plazo. Esto hace que estemos en una situación alarmante. También el productor ganadero, el que hace ganadería, va a tener dificultades porque se presenta mortandad de animales, pérdidas del 40% para lo que hace a la ganadería. El productor se enfrenta este invierno al tercer año consecutivo de problemas. Y bueno, ayer se conoció precisamente un comunicado de prensa de la Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos, que están requiriendo medidas urgentes para el productor agropecuario. Recordemos que rige ya desde los primeros días de diciembre una emergencia agropecuaria para la provincia de Entre Ríos que va a ir hasta mitad de año, pero no alcanza con esto. No alcanza porque, bueno, los paliativos que le pueden dar los gobiernos nacionales y provinciales al productor agropecuario no son suficientes, dicen ellos. Está muy complicado todo el panorama. Podríamos decir que el déficit hídrico ya supera el 80%, digamos, de lo que fue una consecuencia gravísima de este efecto climático niña que se repite por tercer año. Así que es muy complicada la cosa como vienen, chicos. Martín, estamos hablando con Martín Morazán, que es periodista del sector agropecuario, que sabe mucho de esto y por eso lo consultamos, ¿no? Mientras vemos imágenes que parecen más vale de un desierto y no de esta cuenca del Río de la Plata, húmeda por excelencia, con verde. Recién veíamos, Martín, no sé si estuviste atento a las imágenes, dos imágenes comparativas de Entre Ríos del año pasado, fíjate, el año pasado, 2022, una imagen satelital en donde se ve la cantidad de verde que hay y una imagen de este año satelital en donde se ve, se nota en esta imagen de manera palmaria la poca cantidad de verde que hay en el suelo y todo marrón. Y eso que somos Entre Ríos. Claro. Bueno, si ingresan ustedes a la bolsa de cereales de Entre Ríos, ahí hay un proyecto que se llama CIBER,
que es el sistema de información que tiene la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, es realmente complicado ver el mapa, las distintas tonalidades que suele tener habitualmente el mapa de Entre Ríos. Ahora se lo ve en un color naranja, que naranja significa sequía directamente, ¿no? Hay veces que cuando uno ingresa a este mapa de la Bolsa de Cereales, uno puede verlo según qué departamento entrerriano, lo puede ver de diferente color, verde, amarillito, pero ahora está pintado naranja totalmente el mapa, y eso habla a las claras de que estamos ante, bueno, sequía de punta a punta de este mapa entrerriano, digamos, ¿no? Es realmente complicado lo que está pasando, ¿no? Y las altas temperaturas que suele tener el verano, estamos transitando, ¿cuánta temperatura? 40 grados prácticamente. La jornada de ayer fue realmente, bueno, un calor intenso, ¿no?, el que se vivió. Y bueno, y el productor, como te decía, que enfrenta este infierno climático sin ningún resto, que va a llegar complicado, la seca que lleva 3 años consecutivos, y dicen las políticas nacionales y provinciales de las últimas décadas incluso, se han encargado precisamente de, podríamos decir, de agravar incluso a veces la situación. No están siendo eficaz para el productor. La lechería, por ejemplo, está muy, pero muy complicada también. Subí esta semana un video del vicepresidente de la filial Crespo de Federación Agraria Argentina, que decía claramente en ese video, hace falta utilizar un sistema como hacen en Estados Unidos, que tiene que ver un plan que va acompañado en las políticas agropecuarias que implementa el país del norte, acompañado a lo que es un seguro multievento. Porque nosotros tenemos acá un seguro multirriesgo, pero es decir, es para pocos. Este seguro multirriesgo lo contratan aquellos productores que realmente tienen poder adquisitivo necesario para hacerlo. Es muy costoso, es muy complicado, pero, por ejemplo, los tamberos en Entre Ríos, que son prácticamente todos familiares, no son grandes tambos como hay en Santa Fe o en Córdoba o en la provincia de Buenos Aires. Acá en Entre Ríos más bien son chicos los tambos, son actividades familiares. Y bueno, y necesitan por ahí esa ayuda que venga acompañada con un seguro multievento. ¿Para qué? Para poder comprar los subproductos, por ejemplo, el alimento para las vacas, que es algo necesario, por supuesto, comprar alfalfa, comprar los rollos de pasto, comprar lo que necesitan los animales para ser alimentados, y bueno, eso es lo que están reclamando incluso los productores, ver la posibilidad de que se trabaje de acá al futuro en un seguro multievento, me decía, que es similar al de los Estados Unidos y es diferente al que se aplica acá, decía Schneider, Fabio Schneider, que es presidente de la filial Crespo de la Federación Agraria. Martín, te pregunto, para nosotros los que somos ciudadanos y conocemos poco del campo, aprovechamos de lo que vos sabés para preguntarte qué cultivos hay hoy ya sembrados que necesitan estar a punto para ser cosechados, o incluso contanos cuál debe ser sembrado ahora, que dificulto que se pueda hacer, teniendo en cuenta que la tierra, como veíamos en algunas imágenes, parece más vale una grieta y no una tierra lista para ser sembrada. Bueno, el maíz es el que prácticamente está próximo a lo que es la siembra, perdón, la cosecha, y es el más complicado. 96% en estado regular a malo, una caída del 46% en la producción. Estamos hablando de unas 420.000 hectáreas sembradas con maíz, por ejemplo. La soja, que la condición es regular a mala, no se habrían sembrado 212.000 hectáreas de las planificadas para esta campaña. El arroz es el que está dentro de todo mejor, digamos. Recordemos que el arroz que está sembrado hoy, el arroz necesita estar, digamos, inundado, podríamos decir de alguna manera, y tener muchos rayos solares, es decir,
muchos días con abundante sol. O sea que para el arroz no es complicada la cosa, al contrario, los riegos se hacen de manera artificial, por eso no necesitan tanto de la lluvia. Así que, bueno, el lino también, que es el que actualmente está en siembra, está bastante complicado. Y después veremos qué va a pasar con el trigo, por ejemplo, ¿no? La próxima campaña. Pero hoy por hoy yo te destaco que sería el maíz y la soja, lo que vaya a pasar con la soja que se va a levantar ahora cuando, en marzo, abril, va a ser van a ser los más complicados, digamos, ¿no? Y después preparar el terreno para lo que venga, ¿no? Para lo que sea el trigo y demás. Pero generalmente maíz, soja y arroz es lo que hay en este momento en la provincia de Entre Ríos. Claro, bueno, esto que vos detallás en definitiva, esta faltante, esta imposibilidad de que con la ayuda de la humedad todo pueda florecer, pueda madurar, pueda ser cosechado a tiempo, en forma y a tiempo, naturalmente que es una incidencia directa ya no solamente para la familia o la empresa productora, directamente para las arcas del país, porque acá hay una rueda económica que va andando y que naturalmente cuando hay un diente de ese engranaje que está roto empezamos a tener problemas. Ese va a ser el gran problema, los famosos dólares que se necesitan, ¿no? Y que tanto tracciona el campo. Ese va a ser el gran problema, ¿no? Por eso digo, sumado a los problemas económicos que tenemos en el país por ahí, con el tema inflacionario, por ejemplo, habrá que sumarle que no van a entrar los famosos dólares por ahí, que por ahí se necesitaba o que necesita el país a raíz de tener una mala campaña, ¿no? Vamos a llegar muy mal en el invierno con este tema, ¿no? Que no vamos a tener maíz y qué va a pasar con la soja. Si bien decíamos, la mitad de la soja de regular a mala, la otra mitad, 50% o 49% de la soja, podría llegar a salvarse, no es para decir de que no va a haber soja, pero dependerá mucho de lo que suceda con el clima. Yo no sé ustedes si tienen a mano qué dicen los pronósticos. ¿Hablan de lluvia para el fin de semana o Sí, prácticamente sí, un ratito a la mañana del sábado. Está un 70% de probabilidad. Justamente estábamos hablando de eso hoy cuando veíamos el Servicio Meteorológico Nacional, que no vendría nada mal, aunque sea un poco de lluvia, antes que no sea nada, aunque sea un poco. Claro, claro. Bueno, se necesitan muchos milímetros, pero algo Algo ayuda ayuda. que tengamos, o al menos más cerca en cuanto a días, quiero decir, ¿no? Llueva, por ejemplo, el sábado, vuelva a llover el lunes o martes, o el viernes próximo, que no sea tan larga la espera de la lluvia, ¿no? Martín, Eh, también, sí. Así que bueno, estamos pidiendo por ahí mucho. Sabemos que por ahí siempre el mes de enero es complicado, ¿no? Y es el mes de las altas temperaturas. Veremos febrero cómo arranca desde lo climático, ¿no? Y todo dependerá y se va a ir definiendo qué es lo que suceda. Una vez le pregunté a el ingeniero Eduardo Sierra, que es un reconocido climatólogo nacional e internacional, incluso y da charlas y trabaja en muchos medios de Capital Federal, y le preguntaba sobre estos efectos climáticos, digamos, cuándo comienzan y cuándo terminan. Me dijo, van de Semana Santa a Semana Santa. Es decir, que hasta abril no vamos a saber con exactitud qué es lo que nos deparará el invierno, por ejemplo, ¿no? Porque empiezan más cerca de Semana Santa a ver el panorama, podemos llegar a tener un efecto climático neutro o niño. El niño por ahí es el que va a tener las abundantes lluvias que hoy por hoy necesita. Así que veremos qué es lo que vaya a suceder, pero hasta Semana Santa no sabemos bien exactamente con qué nos encontraremos en el próximo invierno. Martín, vos lo decías, ¿no? Enero, un mes complicado con muchísima sequía, altas temperaturas, que también justamente con Abelardo estábamos hablando de los incendios, ¿no? Que la sequía y los incendios van agarrados de la mano. Lo que ha ocurrido ayer en la ciudad de Concepción del Uruguay, el pastizal todo seco, los incendios, había diferentes focos en distintas partes, ¿no? Por ejemplo, bueno, allí en donde se estuvo trabajando ayer estaba el río El Curro, que eso hubiese sido una gran ayuda porque el fuego se hubiese aplacado allí, hubiese terminado allí. Claro. Pero como el curro está seco,
el fuego pasó por arriba. Claro, O sea, no hay agua en el pasó por curón. no se dio cuenta que había un arroyo ahí, claro, no había arroyo, No hay justamente, arroyo. no había arroyo. No había arroyo, sí, eso sucede y mucho. Mirá, estuve en Diamante a principio de mes, en el Festival de Jineteada y Folclore, me asombró ver el Paraná un hilo de agua, prácticamente seco el Paraná. Allá los diamantinos están muy preocupados también con el tema del río, ¿no? Del río Paraná, que está muy bajo. Y bueno, y también estaban pidiendo agua, ¿no? Estaban pidiendo agua y ver a ver cómo sigue, sobre todo por las cuestiones agropecuarias en la zona, ¿no? Claro, claro. Martín, me pide la producción que sí, sabemos que estuviste en el Festival de Jineteada de Folclore, que era una de las previsiones de la producción a nivel periodístico, pero esto evidentemente da mucho más, le dio mucho más importancia a la temática a hablar de estas cuestiones. Pero dicen, si tenés alguna imagen de el río Paraná, como decís vos, ahí Diamante está sobre el río Paraná. El río Paraná, ¿qué pensás vos en río Paraná? Y de los más caudalosos que tiene la República Argentina. Antes. Ahora ya no. Casi no tiene agua. Martín, como siempre, el agradecimiento por atendernos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, chicos, que pasen muy bien y gracias a ustedes, como siempre, por el llamado. Gracias. Martín Morazán, periodista agropecuario, hablando de esta cuestión en la que evidentemente